Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Enfoque Nacional. En esta oportunidad analizaremos los últimos dichos y acontecimientos relativos a las primarias presidenciales, centrando el análisis en el desempeño de la Alianza Chile Vamos. El país ha sido testigo de una conducta en política que ya pasa a ser claramente regla general y desde hace muchos años. Lo podemos denominar como zigzag. ¿A qué me refiero? Hace un tiempo dijeron primarias en Chile Vamos sin la participación de candidatos de la derecha, como por ejemplo Johannes Kaiser o José Antonio Kast, pese a que Kast siempre ha señalado que él no participará en primaria alguna. Cambio de criterio. Primarias invitando también a participar al sector de derecha, calificándolos de un bloque político que no tiene ganas ni deseos de construir unidad. O sea, cambio de criterio. Primero, nada con la derecha, después invitemos a la derecha. Tercer cambio de criterio. Hagamos primarias solamente con personas de Chile Vamos, donde se invita a participar la semana anterior a Carter y a Chaguán. Chaguán incluso renuncia a la militancia RN para poder participar de este evento. Cuarto cambio. Se comunica recientemente de que no va a haber primaria y que la candidata del sector es Evelyn Matei, sin participación de primaria. ¿Por qué razón tenían tantas ganas de efectuar primaria? Porque el oficialismo ya está en tierra derecha con la ejecución del proceso de primaria presidencial. En el oficialismo, todos sabemos, está la candidata Janet Jara, comunista, exministra del Trabajo, quien sostuvo hace poco que en Cuba hay una democracia, solo que es una democracia diferente. Por cierto, no es una democracia, es una dictadura que viola abierta y sistemáticamente los derechos que emanan de la persona humana, donde no hay ningún tipo de libertad para expresarse ni para organizarse y donde evidentemente lo único que se puede hacer en política es lo que apruebe el Partido Comunista Cubano. Gonzalo Vinter, Frente Amplista, un candidato que produce bastante humor. Ahí está Gonzalo Vinter. Recientemente se incorporó Paulina Bodanovich y Carolina Toá, que ya venía corriendo desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que pasa entonces? En Chile Vamos tenían y tienen mucho temor y terror de que el oficialismo pueda efectivamente realizar primarias, luciéndose en los debates los candidatos o los precandidatos, dejando invisibilizado al sector de Chile Vamos. Por eso tanto interés en hacer primaria. Y resulta que todo esto se echa por tierra básicamente por el zigzag. Y porque finalmente lo que podemos hipotetizar es que quizá les dio miedo el desempeño de Matei en aquellas primarias. Porque la candidata tiene evidentemente problemas serios al interior del comando. Ella misma ha dicho que trabajan 300 personas, asesores, dirigentes, entre otros. De los tres partidos que integran Chile Vamos, la UDI, RN y Evópoli. Y también el país ha sido testigo de que los errores no forzados son graves. Sin ir más lejos, en forma gratuita, meterse en un lío refiriéndose a lo que ella denomina golpe de Estado y que fue una circunstancia inevitable y todo lo que ocurrió después también inevitable, por lo menos lo que pasó los primeros años post golpe de Estado, el lenguaje de ella. Entonces, en lugar de entender con perspectiva histórica aquellos acontecimientos, Evelyn Matei acuña vocablos de la izquierda. Habla de golpe en lugar de referirse a pronunciamiento militar. Y eso también refleja una escasa preparación en cuanto a perspectiva histórica y en definitiva una escasa preparación política.
Así las cosas, entonces, lo que, lo que podemos entender y concluir es que hay gran nerviosismo en Chile Vamos, y lo que no hay es un entendimiento de fondo de la situación del país, de la realidad de Chile, pero tampoco hay un entendimiento de fondo en cuanto a lo que a estrategia política se refiere. Entonces, desde esta perspectiva, vale la pena preguntarse que si bien han participado en dos gobiernos, el segundo de ellos realmente desastroso, es plantearnos si acaso ofrece esta alianza política gobernabilidad. Y es cuestionable que ofrezca gobernabilidad toda vez los errores no forzados que se cometen. Porque por último, si el error último no forzado relativo al asunto del golpe, en vocablo de ella, golpe, y de la izquierda progresista, bueno, si ese error lo comete en Radio Agricultura, que es una radio amiga, donde nadie la estaba presionando, donde no estaba enfrentada a una entrevista con Mónica Rincón o con Matamala o alguno de esos periodistas que son verdaderos ayudistas del progresismo izquierdista. No, estaba en la Radio Agricultura. Entonces eso nos da a entender de que la candidata evidentemente tiene problemas y ciertamente hay problemas en su entorno inmediato. Los 300 asesores y dirigentes que trabajan con ella, según ella misma ha dicho, que son 300 personas. También vale la pena preguntarse entonces si esta descoordinación, esta cosa que primarias sí, después que primarias no, y ahora último, de que el propio conductor radial y comediante Sergio Irane, conocido como Checho Irane, sostiene que Evelyn Matei lo llamó para ofrecerle a él que participara en primarias presidenciales y que él desestimó la oferta básicamente por razones de conveniencia. Porque según él dijo, si participo en esto, después pierdo el posicionamiento, tengo que dejar la radio y tengo que dejar las labores que habitualmente realizo, dijo Irane. Entonces, yo creo que todo tiene un límite. Sergio Irane es un comediante, pero lo que ocurre acá en la Alianza Chile Vamos es una comedia de equivocaciones. Y entonces llega el minuto de preguntarse realmente qué posibilidades reales de gobernabilidad puede ofrecer esta alianza política. Y ahí es donde evidentemente nos damos cuenta de que a ojos vistas esa gobernabilidad es muy escasa. Porque es una alianza que ha carecido de consistencia. Y la consistencia, entre otras cosas, se logra entendiendo procesos históricos, teniendo una perspectiva histórica que no tiene por qué ser la misma que la perspectiva izquierdista, marxista y progresista de los hechos desencadenados en el año 1973. Y ahí entonces nos damos cuenta de un problema sustantivo. En la alianza política de Chile Vamos hay un partido chiquitito, Evópoli, Evolución Política. Este partido del año 2013 elaboró un documento que se denominó A 40 años del golpe. Nuevamente el error, acuñar un término izquierdista, progresista, golpe, en lugar de pronunciamiento militar, pero allá ellos. Sosteniendo que nada justificaba el golpe y nada justificaba las violaciones a los derechos humanos. Y por cierto, mi opinión y mi convicción profunda en base al derecho y a los principios que profeso es que los derechos humanos se respetan siempre. Pero vale la pena también analizar si lo que ellos denominan golpe tenía o no justificación. Y ahí es donde nosotros observamos la carencia de contenido, de análisis y de perspectiva histórica. Sin entrar en el detalle a fondo de la situación ocurrida en los años 70 en nuestro país, hay algo que es claro, notorio y evidente, y es objetivo. El poder legislativo y el poder judicial de la época declararon al gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende Gossen como inconstitucional, por vulnerar abierta, periódica y sistemáticamente la Constitución de 1925. Asimismo, violaron leyes, en definitiva, violaban el Estado de Derecho. Así las cosas, declarado por dos poderes del Estado, y en la imposibilidad de acusar constitucionalmente al presidente de la República
y ganar dicha acusación constitucional, es decir, haber generado su destitución en un juicio político, sencillamente porque no la oposición de la época, organizada en la CODE, no tenía los votos en el Senado para poder destituirlo, pero en definitiva sí existieron estas declaraciones, que era lo que institucionalmente se podía hacer. Y si alguien quiere entender o comprender de que esas declaraciones de dos poderes del Estado no iban a traer como consecuencia el término anticipado del gobierno de López, quiere decir que en definitiva hay una carencia de análisis objetivo entre las causas y los efectos. El efecto es aquello que se sucede de una causa o que se desprende de una causa. La causa es lo que origina un efecto. Causa: gobierno que vulneraba sistemáticamente la Constitución de 1925. Efecto: un pronunciamiento militar para poner término a aquella flagrante violación del Estado de Derecho vigente en la época en la República de Chile. Entonces uno no sabe por qué cuesta tanto que focalicen un análisis bajo una perspectiva histórica y bajo declaraciones absolutamente oficiales emitidas por dos poderes del Estado. Y ahí entonces es donde nosotros nos damos cuenta que para gobernar no solamente se requiere ocuparse del crecimiento económico, ocuparse, recuerden que Chile Vamos hoy en día es una alianza de carácter socialdemócrata, ocuparse en consecuencia de la justicia social, de efectuar programas de política pública, programas de atención social que en el marco de una política pública puedan en definitiva satisfacer las necesidades de quienes menos tienen. Y esos programas financiados y ejecutados por el Estado. Pues bien, cuando Chile Vamos fue gobierno, lo que logra es ejecutar mejor los programas sociales que lo que hace, por ejemplo, el gobierno de Boric o los gobiernos de Michelle Bachelet. Pero eso no quiere decir que Chile Vamos esté en condiciones de ofrecer un recomenzar a la nación, una nueva perspectiva, una redefinición política, económica y un avance social de manera diversa o distinta a lo que hemos conocido estos años en manos de gobiernos progresistas. O sea, ¿qué quiero decir en una palabra? En los dos gobiernos de Sebastián Piñera Echenique, el fallecido expresidente de la República, lo que siempre apreciamos fue de que se mantuvo exactamente el modelo, pero mejor gestionado, sin que fuese posible que ofrecieran en un solo aspecto alguna novedad en cuanto a la dirección política, en cuanto al manejo económico y en cuanto en definitiva a redefinir una nación bajo la perspectiva del siglo XXI, que por cierto es un siglo muy distinto al siglo XX. Y nada de eso se apreció. Y si en cambio fue el último gobierno de Piñera, un gobierno que hizo llamado a inmigrantes a venir al país y que en definitiva mantuvo las políticas anotadas. Podemos decir que los gobiernos de Sebastián Piñera, al igual que los de Bachelet y al igual que el actual, están alineados con los elementos característicos y propios del fenómeno globalista internacional. Más allá, reitero, de que es justo decir de que en épocas de Piñera la gestión pública era mejor. Ahora bien, el siglo XXI, y lo expresaba yo hace un rato en este comentario, es un siglo muy diferente al siglo XX. Y en consecuencia, en este presente, se hace indispensable ocuparnos de la construcción de una nación hacia el futuro. Pero una nación basada en que los chilenos podamos encontrar un mejor porvenir y que en consecuencia el sistema institucional, político, económico pueda dar cuenta de que el porvenir se construye basándose en ciertos elementos que hoy en día lamentablemente no se aprecian en la Alianza de Chile Vamos. Quisiera citar solo dos. Primero, educación.
La educación chilena ofrece un diagnóstico sombrío. Los niveles en cuanto al déficit de comprensión lectora, al déficit en la resolución de problemas aritméticos básicos, la escasa capacidad de sentido crítico de los estudiantes de enseñanza media, la escasa visión sistémica de conjunto que tienen de la realidad, no hablan de parámetros aceptables para una nación que pretende ser mejor, si acaso eso es lo que se pretende. Entonces, amigos míos, llega el momento de decir, bueno, una alianza política como Chile Vamos, que se ufana de contar con experiencia, a diferencia de otras alianzas nuevas, como por ejemplo las integradas en cuanto a alianza parlamentaria se refiere por el Partido Nacional Libertario, Republicano y Social Cristiano. Pues bien, esta, en cambio, alianza que dice tener experiencia política y, en consecuencia, tener personas mucho mejor calificadas para hacerse cargo de la conducción de la nación y de la cosa pública. Bueno, pero saquémoslo a la pizarra y preguntémosles qué ofrecen en educación. Que no sea simplemente aumentar la cantidad de recursos públicos invertidos en el ramo. Que no sea, evidentemente, acentuar la perspectiva de género enseñada en los colegios. Que no sea intentar aplicar ideas tan negativas como una educación sexual integral en el marco de ideologías progresistas que probablemente hacen daño psicológico cuando se implementan a los estudiantes. Entonces, sacar al pizarrón significa eso. ¿Queremos o no queremos? Y yo los emplazo directamente a Chile Vamos. Una educación que fomente la capacidad de comprensión lectora, o mejor dicho, que fomente, digámoslo abiertamente, la comprensión de lectura, la resolución de problemas aritméticos básicos, el sentido crítico, el juicio crítico de los estudiantes, la visión sistémica de conjunto de la realidad. Y si quieren eso, ¿de qué manera lo van a hacer? Tema 2. Hoy en día existen diversas tecnologías. No toda tecnología está pensada para mejorar, ¿no es así?, el desarrollo profundo del ser humano. Y hoy en día, por ejemplo, somos testigos en nuestro país y en Occidente de esta verdadera invasión de las tablets con la que juegan los niños, que tienen una interfaz gráfica y de color que se ha demostrado que resulta perjudicial, toda vez que estas pantallas ofrecen unos juegos que podrán ser entretenidos, pero la interfaz gráfica y los colores y el ritmo en que estos se conjugan, se ha demostrado que generan, por la ansiedad al niño que lo usa, se genera una cantidad de dopamina excesiva, la cual no es conveniente para ningún niño en edades tempranas ni más tardías. Me refiero a que un niño de 2 años que juega estos juegos, evidentemente se hace adicto, genera una adicción. ¿Por qué? Porque obtiene mucho placer con el exceso de dopamina. ¿Y de estas cosas alguien ha escuchado hablar algún político? Y este emplazamiento, por cierto, no es solo para Chile Vamos, pero como estamos analizando a Chile Vamos, yo pongo simplemente 2 temas de actualidad donde se hace indispensable para nosotros los chilenos escoger alianzas políticas que al menos se estén ocupando de estas cosas. Entonces, en estos instantes, ¿qué es lo que podemos decir? Que únicamente esta alianza está preocupada de resolver el tema de las primarias. La solución que encontraron era que no va a haber primaria, después de todas las vueltas que explicábamos al comienzo. Entonces, la pregunta es, si verdaderamente tenemos que elegir candidatos presidenciales y parlamentarios, y un presidente designa un conjunto importantísimo y numeroso de distintas autoridades para gestionar la política pública.
Entonces no es cosa de llegar y decir, no, mira, ¿sabes qué? Voy a votar por este candidato o por este otro, porque en realidad siempre he votado lo mismo. No, porque si seguimos votando lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo. Y en ningún caso yo planteo de que una coalición política, por el hecho de haber gobernado y de llevar tantos años, muchos de ellos como parlamentarios, estén inhabilitados para seguir gobernando. Lo que planteo es algo muy distinto. ¿Cuál en definitiva es la propuesta del siglo XXI? Y lo otro, ¿de qué manera ofrecen gobernabilidad cuando lo que se observa antes de llegar al gobierno se traduce en inestabilidad, en un zigzag y en definitiva en que no se aprecian ideas claras, ni menos una estrategia consistente que permita dar cuenta de ganar una elección debidamente y en caso, en una de esas, de que pese a la mala estrategia la ganen igual, ¿qué nos podrán ofrecer en consecuencia con tanto zigzag y con tan poca solidez? Entonces ya nos basta con la receta antigua que ya conocemos de que, mira, es simplemente cosa de bajar los impuestos para que vuelva el crecimiento. Es cosa de fomentar el ahorro para que volvamos a generar ahorro en Chile. Qué sé yo, modificar la ley de la renta para restablecer el fondo de utilidades tributables que hasta hace pocos años existió y que fue eliminado en épocas de Bachelet 2. Pero no, básicamente acá se nos plantea que con la misma receta que es propia de otra época, pretenderán gobernar en esta época del siglo XXI. Pero con un aditivo que, por lo menos en forma visible y concreta, no se apreciaba a fines de los 80 y en la década del 90 y yo diría también del 2000 al 2010. Por lo menos no se apreciaba con tanta nitidez, para nada. Y que es, en definitiva, avanzar en enfoques o ideologías que tampoco tienen un sustento real, como por ejemplo la perspectiva de género. Hoy en día, en cualquier actividad del Estado, incluso del sector privado, la toma de decisiones, la ejecución de programas y la implementación de proyectos debe atender como uno de los elementos importantes, significativos y que tenga perspectiva de género. Pero resulta que esa frase, que a muchos de ustedes les podrá parecer incluso justa cuando no tienen la información suficiente, perspectiva de género significa en definitiva una imposición, entre otras cosas, de tener que aceptar que personas nos exijan a nosotros que respetemos y los tratemos conforme al género que ellos perciben tener. Y no así, incluso con arreglo a su caracterización física. ¿A qué voy con esto? Una mujer con aspecto de mujer que se autopercibe varón. De acuerdo a la ley actual, la ley de género, esa mujer, si es mayor de edad, con mínimos requisitos puede concurrir al registro civil y hacer presente dicha situación. Y reconocerse entonces por la ley que ha cambiado de género. De Juana puede perfectamente llamarse Juan. Pero si nosotros alternamos con ella y ella no se ha hecho las cirugías de rigor, ella va a seguir teniendo aspecto de mujer. Sin embargo, tenemos que tratarla como varón, aunque no lo veamos así. Y yo desde acá simplemente planteo el debate. ¿Y eso último es adecuado? ¿O será que estamos vulnerando las libertades de cada uno de nosotros para tratar a una persona bajo un supuesto atropello al respeto y a la dignidad porque no estamos reconociendo algo que biológicamente no es? Porque en definitiva el enfoque de género pone en perspectiva si para entender la realidad tenemos que hacer primar una ciencia como la biología o una perspectiva, en mi opinión, de características pseudofilosóficas, como es, por ejemplo, el enfoque de género. Y si en definitiva ya no es la ciencia exacta la que nos permite entender la realidad, sino un conjunto de principios dogmáticos de una
filosofía o si se prefiere una pseudofilosofía, como es la perspectiva de género. Y entonces debatamos, ¿es justo, es adecuado que para entender la realidad ya no ocupemos como criterio rector lo que nos ofrece la ciencia exacta? Y aquí está la pregunta. ¿Hay algún debate serio en la política chilena sobre estas cosas? ¿Qué piensa Chile Vamos sobre este asunto? Lo que viene en Enfoque Nacional es que vamos a revisar también el resto de partidos políticos y de alianzas políticas que hasta acá se han conformado para enfrentar el proceso electoral que Chile tendrá a fines de año. En esta oportunidad hemos analizado Chile Vamos, entendiendo que hay una comedia de equivocaciones y que hay, por cierto, demasiada inconsistencia, demasiado zigzag, poca estrategia o nula estrategia, y en consecuencia lo que pueden ofrecer en esas condiciones es caer en errores sistemáticos que son ciertamente aprovechados por sus adversarios políticos. Y entonces, esa poca consistencia también podemos entender y concluir que se va a traducir en escasa capacidad para gobernar. Y si a esto sumamos que los sectores progresistas y neomarxistas ya tomaron el pulso de esta situación, en caso de que Chile Vamos llegue a ser gobierno con Evelyn Matei a la cabeza, y puesto en la disyuntiva de una paralización total de actividades por parte de la NEF, la CUT, los colegios profesionales, los gremios, el país detenido y un estallido incluso mucho más pequeño que el que organizaron en épocas de Sebastián Piñera el año 2019. Y con esta poca consistencia, ¿algunos de ustedes, distinguidos auditores y auditoras, cree que podrán ofrecer alguna garantía básica o mínima de gobernabilidad y de poder solucionar la situación que no sea esta vez entregando lo poco que queda? ¿Qué van a pedir a cambio las fuerzas marxistas, revolucionarias y progresistas como para que este gobierno eventual pueda terminar su periodo constitucional de 4 años? ¿Será, por ejemplo, que van a pedir la plata ahorrada en las AFP? Porque déjenme recordarles que la candidata Janet Jara, antes de ser candidata, sostuvo, una vez que se había aprobado la reforma previsional, que nuevamente el zigzag de Chile Vamos, aprobada con votos de Chile Vamos, esa reforma previsional tan perjudicial. ¿Y qué es lo que dijo Jara? Que el problema previsional no estaba solucionado ahí, que había que tener AFP estatal, que había que igualmente avanzar en mucho más potencia, perdón, con mucho más potencia, hacia un sistema de previsión basado en lo colectivo, basado en definitiva en el reparto. ¿Qué es en el fondo el ideario izquierdista? Un sistema previsional de jubilación basado en el reparto. Entonces abandonamos el paradigma de la capitalización individual. En esta oportunidad lo que se ha hecho es introducir al sistema de AFP ideas y elementos de reparto. Entonces, en un avance nuevamente de un proceso insurreccional revolucionario, ¿no será que van a pedir eso, aparte de pedir y exigir una nueva constitución para Chile, pero una constitución muy parecida al conocido mamarracho redactado por Fernando Adria, Jaime Baza, Barraza y tantos otros personajes que participaron con tanta potencia y vehemencia en la época de la convención constitucional que inicialmente presidió Elisa Loncón? Entonces yo creo que vale la pena situarnos en estas cosas. Y cuando muchos plantean de manera libre y con buena fe de que es necesario hacerle frente a la izquierda bajo la unidad, y yo he escuchado opiniones de ciudadanos de a pie, pero que cuentan con vasta información igualmente, pero quizá no con la suficiente capacidad de análisis de dicha información. Cuando se plantea una mega alianza entre Nacional Libertario, o desde, mejor dicho, Nacional Libertario hasta Evópoli, los que plantean eso, y les reitero, con la máxima buena fe de parte de ellos, con ganas, por cierto, ciudadanos, de hacer llamados a la unidad y de que se enfrente a los sectores oficialistas
con mucha potencia y con mucha capacidad en cuanto a hombres y mujeres, porque sumas mucha gente, como para armar un gobierno y para hacer una campaña. Pero la pregunta es otra. ¿Se puede establecer una alianza con personas, en este caso de Chile Vamos, que ofrecen tanta inconsistencia y también tanta incoherencia? ¿O será que plantear esa alianza tan grande significará mucho más problemas que soluciones? Mi criterio al menos es que ofrece mucho más problemas que soluciones. Porque gobernar no es cosa de niños, no es cosa de elegir un presidente, es cosa de tener ideas claras, estrategias y principios rectores. Y recuerden siempre, amigos míos y amigas mías, que siguiendo los principios nos equivocamos menos que siguiendo meras conveniencias. Por lo tanto, el programa de hoy también tiene por finalidad hacer un llamado no solamente a Chile Vamos, que es el bloque político que analizamos en esta ocasión, sino a la política en su conjunto, a todas las alianzas políticas. Ocúpense de establecer principios y dentro del marco de esos principios que rijan el actuar en lo político, en lo económico, en lo social y cultural, poder determinar nosotros los ciudadanos cuáles de esos principios traducidos en estrategias políticas son los que estimamos nosotros democráticamente están en condiciones de ofrecer el mejor porvenir para los chilenos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no se entiende la política de esta manera? Y cuando los principios dan lo mismo. Y lo que digo una semana puede ser antagónico con lo que digo en la semana 2. Y en la semana 3 se parece un poco a la semana 1 y a la semana 2. O sea, en la semana 3 llega una postura ecléctica entre la semana 1 y 2. Yo de verdad considero que la política no debe ser tomada tan livianamente. Y debemos exigir los ciudadanos mucha mayor contundencia, mucha mayor solidez a quienes se ofrecen. En cuanto a organización de campañas políticas y de alianzas políticas, debemos exigir mucha mayor solidez, porque acá está en juego los destinos de nuestra nación. Está en juego el destino de todos y cada uno de nosotros, quienes pagamos impuestos, quienes trabajamos, quienes emprendemos, quienes innovamos, quienes creamos, quienes estudian. Y recuerden que de lo que pasa en este presente, necesariamente y obligatoriamente van a determinarse las consecuencias hacia el futuro, hacia un futuro de corto y mediano plazo. En consecuencia, las elecciones de este año 2025 representan un hito histórico. Y en definitiva, lo que está en juego acá es, los chilenos seremos capaces de elegir autoridades que verdaderamente estén a la altura del conflicto, ofreciendo soluciones al problema, o vamos a elegir sencillamente más de lo mismo, en una de esas un cambio de la herencia política, pero en lo sustantivo más de la misma porquería. Yo creo que esa es claramente la disyuntiva histórica en que nosotros nos encontramos. Y no como dijo Winter, que en el 2050 vamos a estar mucho más cerca del siglo XXII que ahora. Lo que es una perogrullada, una obviedad, es una tontera lo que dijo Winter. No, entendamos que el siglo XXI es un siglo complejo. ¿Ofrece oportunidades maravillosas? Sí, pero junto con eso también ofrece un futuro de desgracia. Y sobre esto hay que ser honestos y valientes para conversarlo y debatirlo, siempre con respeto, con la altura de miras que corresponde. En un próximo capítulo de Enfoque Nacional vamos a hacer un análisis político de otro sector, de otra alianza, en cuanto a su consistencia, su coherencia y consecuencia, y qué capacidades tienen para ofrecer un mejor porvenir a usted, a mí y a todos y cada uno de los chilenos. Hasta entonces.